Muy buenas tardes a todos, un lunes más. Bienvenidos a Cornucopia, como sabéis, las tertulias semanales que mantenemos en el marco de la editorial El Toro Celeste, aquí representada por nuestro querido amigo Juan Ceile y por Gerardo. Y también gracias en el marco de la colaboración con Fundación Unicaja. Os recuerdo que podéis utilizar los móviles, que no os vamos a castigar, ni expulsar, ni poner a mirar contra la pared. Podéis mencionarnos en todas nuestras redes sociales, que lo agradeceremos. Y también recordaros que durante la tertulia, si tenéis alguna cuestión que le queráis hacer a Álvaro, y estoy seguro de que habrá bastantes cuestiones, porque hoy se sobreviene una tertulia cálida, intensa y muy interesante, podéis levantar la mano y entramos en esa tertulia. Que por eso el nombre, ¿no? Porque es tertulia. Pues voy a presentarte, Álvaro. Bienvenido. Muchas gracias. Álvaro Campos Suárez, en Málaga, 1981, licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, tras una estancia en la University of Sheffield, con máster en Política y Democracia por la UNED en Madrid, cursó estudios de Lengua y Literatura en Oxford y Toulouse. Su obra ha sido difundida en reconocidas revistas literarias y blogs de referencia como Clarín, Barcarola, Estación Poesía, Cuaderno Ático. Colaborador habitual con textos y reseñas en manual de uso cultural, de difusión digital, así como en papel para Madrid y Andalucía, y que los que sois universitarios seguro que los conocéis porque son estos pequeños libritos tan coloridos de manual de uso cultural, archi conocido en la Facultad de Letras. Coordina además Álvaro los recitales arrimados para Microteatro Málaga, donde ha tenido en cartel su pieza Caronte, que además fue una pieza muy interesante y que sí que tuve el lujo de conocer, eso sí que sí. Ha publicado la plaquette Trenes, colección del año 13, bueno, 13º, de Torres Editores 2013, el libro de poemas Buda en el Bolshoi, de Ediciones Genuida 2014, por el que fue finalista del Premio Andalucía de la Crítica 2015, y el ensayo Abajo el sistema, el estado de bienestar en la gran recesión, también con Ediciones Genuida 2018, que además es la obra que nos trae hoy a esta tertulia. Asimismo, ha participado en las obras colectivas Mirada sin Fronteras, de Ediciones Genuidas Solidaria 2014, 2015 y 2016, Obituario, Fundación Málaga 2015, que si no me equivoco organizaban Sonia y Michelle, que hoy nos acompaña, y Un lustro sin su mirada, Campo reina en el recuerdo, 1946-2009, publicado por el Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba y la Asociación Colegial de Escritores de España, sección Andalucía, 2015. Ha sido también recogido en diferentes antologías como Con y Versos, La isla de Siltolá 2014 y El canon abierto, Última poesía en español, de Visor 2015, en calidad de uno de los 50 poetas andaluces para el siglo XXI y entre los 354 más relevantes de la lengua española nacidos después de 1970 en Hispanoamérica, por votación de cerca de 200 investigadores de más de 100 universidades. Y, por supuesto, coordinó el volumen Una nueva melancolía, en el que, además, tuvo a bien también que participáramos algunos de los que también estamos aquí hoy. Por ejemplo, que Jorge, que también nos acompaña, que también fue participante de esa antología. Bien, Álvaro. Bienvenido de nuevo a Cornucopia. Muchas gracias. Y bueno, la primera pregunta que voy a hacerte es que, ¿qué es el estado de bienestar para un poeta? Bueno, para un poeta, aquí diríamos un poeta con formación política, ¿no? Bueno, el estado de bienestar, de luego, todos lo sabemos, ¿no? Una de las grandes construcciones después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el orden político, social y económico, ¿no? Para un poeta, ¿qué puede serlo? Bueno, realmente quizá no es que exista una relación directa entre poesía y ciencia política en mi caso, ¿no? Aunque sí es verdad que han existido precedentes históricos, ¿no? en ese sentido, ¿no? Pero en mi caso fue más bien un desarrollo de unos estudios de posgrado que, como bien has comentado, ¿no? Realicé en Madrid, en la UNED. Y a partir de ahí, y teniendo en cuenta la situación reinante, ¿no? Estamos hablando del el seno de la gran recesión, ¿no? de la gran crisis, me di cuenta de que un tema de mucho interés y que valía la pena desarrollar, ¿no? y profundizar en él
era precisamente pues ese declive paulatino que se estaba realizando en el estado de bienestar, los pilares fundamentales del mismo, educación, sanidad, pensiones, servicios sociales, entre otros pilares, y cómo dicho declive, dicha crisis parecía estar ejecutándose de un modo no solo económico, sino implicando, digamos, conceptos políticos ideológicos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, pensé que sería interesante abordarlo en primer lugar de una perspectiva europea, y así empecé a indagar, pero después me di cuenta de que era una empresa que requería aunar distintas esferas, ¿no? La esfera comunitaria, la esfera internacional, la esfera nacional y la esfera incluso regional, ¿no? Entonces, en ese sentido, abrí un poco lo que sería el scope, ¿no? el margen, ¿no? E intenté jugar con todos los niveles, y hallé a un tutor, al que además le agradezco en las primeras páginas su colaboración, a Jaime Pastor, que además bueno, me presentó el sábado pasado el libro en Madrid, y le agradezco mucho su colaboración, por supuesto, pues me sirvió de guía, ¿no? para iniciar esta aventura, que al final ha tornado, en su adaptación editorial, pues ha tornado en una nueva creación, y estoy muy contento y, por supuesto, muy agradecido de que Ediciones en Huida haya querido integrar, ¿no? este volumen en su colección de ensayo. Me parece muy interesante todos los conceptos que hemos puesto sobre la mesa en apenas unos minutos. Hoy, como habréis podido observar, Pedro va a llegar con un retraso de una semana, es decir, que llegará la semana que viene, por lo cual hoy nadie va a citar a Huizinga. Pero yo tengo otros autores a los cuales me gustaría que tratáramos. Has hablado, por ejemplo, de esta crisis que luego implica un verdadero ataque a los principales pilares o sostenes fundamentos del estado de bienestar. Y me parece que también es digno entonces de mención que contextualicemos un poco entonces sobre cuál sería, digamos, una primera definición de estado de bienestar para ti. Bueno, el estado de bienestar siempre se ha conocido como ese conjunto de órganos, de instituciones, digamos, pilares, ¿no? Como decía anteriormente, que lo que buscan es procurar una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos en una serie de temas que se entienden fundamentales, ¿no? Y desde el punto de vista no únicamente económico, sino socioeconómico, ¿no? En el fondo no deja de ser un desarrollo de los pactos sociales que se realizaron a partir de la creación del Estado liberal, en ese paso del Estado absoluto al Estado liberal, y el desarrollo posterior en el siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, pues sería la creación del welfare state, ¿no? Como dicen los anglosajones, ¿no? Ese estadio último que parte de los seguros sociales de Bismarck en el siglo XIX y que después de las políticas y las leyes sociales llega a la creación de esos estados de bienestar, a los cuales, bueno, se ha sumado la gran mayoría de los países desarrollados, fundamentalmente en la Europa occidental, pero que vemos que está viendo sometido a un ataque muy importante, muy intenso, y parece que este ataque es un ataque sostenido, ¿no? No parece tener fin. De hecho, vemos cómo en ocasiones, cuando se venden avances sociales, en el sentido de esos cambios, ¿no? de poder entre un partido y otro, entre una facción y otra, pues eso, se manifiestan como si fuesen contrarreformas o cambios absolutos, ¿no? de un paradigma a otro, pero en realidad, cuando analizamos presupuestariamente cuáles son las partidas en los distintos estados, vemos cómo o bien esas partidas se mantienen o bien incluso se reducen, ¿no? Y esto se ve muy claramente en los distintos años en los cuales se ha desarrollado la gran crisis, ¿no? La gran recesión, y cómo incluso actualmente, en la propia España también lo vemos un pacto último que se ha realizado, ¿no? A partir realizado por el Gobierno y fundamentalmente Podemos, ¿no? En el cual se está intentando
Bueno, salvar, ¿no?, algunas de las grandes partidas sociales, pero después, analizando las partidas, observamos que realmente todavía no existe un apoyo fuerte e intenso por el estado de bienestar, ¿no? Si no recuerdo mal, las partidas ahora mismo están en el 6% y en el 4%, para sanidad y para educación en términos de PIB. Y claro, es cierto que nos encontramos en una situación complicada y es positivo, ¿no?, ese stop, ¿no?, a la caída en términos presupuestarios, pero esperemos que para aquellos que defendemos un estado de bienestar público, ¿no?, esa situación vaya mejorando, ¿no?, y ojalá sea así, ojalá esto sea un cambio de tendencia hacia el futuro, ¿no? Claro, el estado de bienestar, claro, la definición, desde mi perspectiva, que modesta, pero siempre ha presentado una serie de problemas porque nunca parece que ha presentado un acuerdo sostenido entre los académicos, ¿no? Y lo encontramos desde el propio Saint-Simon, ¿no?, luego corregido por Marx, y luego también con la rama sociológica, ¿no?, ya con Weber, pero sobre todo Bertrand de Jouvenel, Châtelet, etcétera, con el estado del Minotauro, que lo hace algo muy distanciado, muy alejado de lo que es la ciudadanía. Parece que el estado del bienestar no nos toca. Y en última instancia, la que yo creo que ha sido la definición más cercana a las generaciones como la mía, es la de: el estado de bienestar es todo aquello que no era la Unión Soviética. Entonces, ante esta definición, la pregunta es: ¿el estado de bienestar está siendo atacado o se está suicidando? Se está muriendo, simplemente. De éxito, claro. Bueno, ¿Está muriendo de éxito o alguien lo está atacando? es que claro, todo depende de la postura ideológica en la que uno lo analice. El estado de bienestar al principio disfrutó de 30 años, los llamados 30 años gloriosos, ¿no?, desde el año 45 al año 75, pero también vemos cómo ese estado de bienestar fue atacado, vamos a llamarlo así, siguiendo un poco la terminología, ¿no?, por unas ideas contrarias que a su vez forman parte de un contexto histórico muy concreto, ¿no? Recordemos que en los años 70 fue cuando estallaron las dos grandes crisis del petróleo, fue la época en la que Estados Unidos se desligó del patrón oro, ¿no?, con el dólar, y sobre todo a partir de la segunda mitad de la década de los 70 y sobre todo la década de los 80 aparecen grandes políticos, en el sentido de, bueno, sobre todo por su personalidad, ¿no?, y por su liderazgo y persuasión, como Reagan y como Thatcher, y cómo instauran esas políticas neoliberales de fuerte recorte social y posteriormente, por supuesto, a raíz de los años 90, con la financiarización masiva de la economía, damos incluso un doble salto mortal, ¿no?, en esta tendencia, y incluso en el ámbito, por ejemplo, de la Unión Europea, vemos cómo prácticamente se olvida la unión política y se avanza básicamente en la unión de corte económico. Así que, respondiendo a tu pregunta, creo que el estado de bienestar no muere de éxito. El estado de bienestar, si tuviese que elegir entre esas dos opciones, diría que ha sido atacado y sigue siendo atacado. Pero sigue siendo atacado, a ver, todo depende, como decía anteriormente al principio de la respuesta, de cómo lo miremos. El que defiende, lógicamente, el que no defiende el estado de bienestar, el que defiende, por ejemplo, el estado mínimo de Nozick, por ejemplo, lógicamente está muy contento, ¿no?, de una situación como esta, en la cual se privatizan los servicios públicos, se externalizan, se avanza en la precarización. Pero claro, si lo que queremos es fortalecer los pilares del estado de bienestar y la financiación pública, lógicamente tenemos que invertir en ella y tenemos que apostar fuertemente por ella, partiendo de los políticos, por supuesto, pero también incluso de la propia ciudadanía, ¿no? La verdad es que eso sigue siendo eso muy interesante. Yo creo que podemos seguir indagando en el estado de bienestar. Efectivamente ocurre todo esto, este desarrollo político que además va avanzando, poco a poco se va desarrollando, y has dicho una cosa que también me parece interesante, porque es un contexto también que todos vivimos
inevitablemente, ¿no? Y hoy precisamente yo estaba leyendo a Plutarco y leí una frase respecto a César antes de que muriera el 2 de marzo, ¿no? Que es la que le dicen a César, le dice, escribe Plutarco, que el destino parece más inevitable que inesperado. Entonces, eso me parece también una buena frase que resume un poco lo que es la Unión Europea en la actualidad. Pero yo creo que la resume porque quizá la Unión Europea nace poniendo como base lo que hoy en día conocemos como Unión Europea. Poniendo como base ese ideal del estado de bienestar, una vez que pasa la Segunda Guerra Mundial, y que quizá parece que se le ha prometido a la ciudadanía ese estado, como se prometía a lo mejor esa nueva vida en América, cuando se coloniza, cuando se promete también en Australia, es decir, una promesa de algo que tenemos que colonizar y que construir, y que sin embargo cuando hemos llegado después del viaje, de la travesía, nos hemos encontrado con que no era no lo que creíamos, sino que al final ya no nos sirve, ¿no? Ya estamos aquí. ¿Crees que si la Unión Europea fracasa es porque esa promesa o bien se ha hecho realidad o era una falsa promesa? Bueno, yo pienso que es cierto que la Europa y la visión internacional que se tiene bueno, más que de la Unión Europea, de Europa en general, porque se sigue, digamos, uno de los conceptos que se maneja en ciencia política durante muchos años fue el del European Dream, ¿no? El del sueño europeo por contraposición al sueño americano, ¿no? Pero claro, ese sueño europeo es un sueño europeo en el que realmente no tiene demasiada participación la Unión Europea. Es decir, sí como Europa, pero como conjunto de Estados. Porque la competencia en materia social básicamente reside en los Estados miembros. Entonces, en ese sentido, quizá podría establecer una relación entre Europa y los distintos Estados miembros en el sentido de que, por supuesto, si una visión pública, una visión comunitarista, que es la que defiende, universal, en muchos de sus pilares, que es la que defiende el estado de bienestar, fracasa nacionalmente, pues, por supuesto, eso va a tener repercusiones en Europa. Y, de hecho, lo estamos viendo. Como países tornan precisamente por la crisis, por los efectos de la crisis, tornan hacia el conservadurismo, hacia el alza de partidos xenófobos, extremistas, de extrema derecha. Ahora hablaremos. Claro. Ahora hablaremos de Brasil. Sí, sí, no, pero en el fondo por supuesto está relacionado, ¿no? Si uno, por ejemplo, en el ámbito de la crisis, precisamente por las consecuencias de la crisis, aparecen o surgen partidos hábiles. Ya surgió, por ejemplo, con Hitler en Alemania. No quiero hacer en este sentido comparaciones, ¿no? Pero vemos cómo los grandes radicalismos surgen en momentos de crisis. Y claro, en esos momentos de crisis, verdaderamente, ¿quién es el que apoya al ciudadano? Para eso, esa es una de las razones por las cuales existe el estado de bienestar. Cuando existe un desempleo del 30%, ¿quién ayuda al ciudadano? Las prestaciones de desempleo, los subsidios sociales, forman parte de los pilares del estado de bienestar. Las pensiones, que se mantengan las pensiones, que no se recorten, que la educación siga siendo pública, que no se privatice. Lo mismo con la sanidad, con la dependencia, que era el considerado cuarto pilar del estado de bienestar hasta hace unos años y parece que ya se está olvidando. Bueno, me parece que la comparación con Hitler era pertinente, aunque existe esa falacia académicamente, pero creo que es pertinente, que la única diferencia o lo único que nos separa de lo que ocurrió hace apenas 70 años es precisamente que con esa piedra ya tropezamos. O sea, no creo que haya mucha más diferencia. Pero hay una cuestión, has hablado, ¿no?, de ese fracaso del estado de bienestar. Bien, vamos a seguir profundizando, creo yo. Y después de esta pregunta, si quieres, podrías leernos algún fragmento del libro para que lo conozcamos todos. ¿Qué motivos crees que, o sea, además de estos ataques que comentaba, que se reducen, no se reducen, sino que se concentran en materia económica, sobre todo de políticas neoliberales, como comentábamos, este fracaso del estado de bienestar, si tuvieras que decir, como un médico,
Bueno, ya hemos descrito los síntomas, ahora diagnosticamos la muerte del estado de bienestar, muerte política. ¿Por qué habría muerto? En la actualidad. Bueno, habría muerto por falta de voluntad, desde mi punto de vista, no por digamos, necesidad de corte económico, sino por la voluntad política de que el estado de bienestar muera, per se, por la falta de una apuesta firme y decidida por el estado de bienestar. Hablamos desde un punto de vista, por supuesto, amplio. Lógicamente, si después tuviésemos que analizar cada uno de los sectores, podríamos comentar distintas circunstancias positivas o negativas, ¿no?, que han influido desde una ineficiente en algunos sectores gestión, que a partir de ahí pues ha llevado a los digamos, enemigos del estado de bienestar, ¿no?, a enarbolar la bandera del despilfarro, ¿no?, hasta bueno, tantos otros factores, ¿no? Pero yo sigo pensando que el estado de bienestar es una apuesta que la ciudadanía quiere. De hecho, no hay más que ver los resultados del CIS, de las distintas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, y siempre siempre hay una apuesta firme y decidida por la educación pública, por la sanidad pública, las pensiones. Se ha intentado durante años y años y años introducir, al menos, por ejemplo, en España, los planes y las pensiones y los programas de pensiones privados, y han sido un fracaso. Han sido un fracaso. Realmente la ciudadanía quiere un estado de bienestar fuerte. E incluso no solamente eso, sino que ha habido también encuestas en las cuales se ha llegado al resultado de que la mayoría razonable de los encuestados aceptaban un nivel mayor de presión fiscal con tal de mantener el estado de bienestar. O sea que realmente vemos como digamos, las cifras, los resultados, las investigaciones corroboran esa línea o esa voluntad ciudadana por tener un estado de bienestar público y fuerte. Yo creo que es momento que nos presente algún fragmento de Abajo el sistema. Bueno, pues creo que, no sé si empezar por el principio o por las conclusiones, ¿no? Bueno, voy a empezar por el principio, ¿no? Quizá, ¿no? Y así pues se contextualiza mejor el asunto, ¿no? El siguiente fragmento yo creo que entonces las conclusiones. ¿Sí? Bueno, el primer apartado lo llamo Varum Varum. ¿Por qué? ¿Por qué? Parafraseando al genial dramaturgo Peter Brook en su propuesta de explorar los orígenes y las fuentes del teatro, el primer estadio en nuestro camino de presentación de este ensayo bien podría ser ¿por qué el estado de bienestar? Y es que, aunque ha sido y es considerado en las democracias europeas una conquista social imprescindible, de la evaluación y actual despliegue del mismo queda en evidencia un sistema público desvirtuado y la quiebra de los principios de universalidad, suficiencia y gratuidad presentes en su inicio. De ahí la necesidad de indagar en las razones que expliquen su continua decadencia y el propio sentido de estudios como el que se presenta. En los capítulos de esta obra se expone en concreto la relación existente entre las políticas nacionales, comunitarias e internacionales y su impacto en el estado de bienestar en el marco de la conocida como Gran Recesión. A lo largo de las páginas, el lector podrá comprobar cómo la implementación del ideario neoliberal en las distintas esferas político-administrativas ha supuesto un ataque al estado de bienestar que, a diferencia de épocas precedentes, no se sustancia únicamente en recortes presupuestarios, sino que podría estar conduciendo a una reforma sistémica del mismo, más allá, pues, de un estricto proceso de consolidación fiscal para el aseguramiento de la política social. Con el propósito de corroborar dicho esquema, se ha emprendido una revisión somera del origen y formación del Estado social para después abordar desde una perspectiva teórica la creación de los estados de bienestar, cómo llegan a nuestros días y de qué forma se produce un cuestionamiento de los elementos fundacionales en los que se sustentaban para abrazar su deconstrucción en la actual fase, con notoria presencia del mercado. Y en especial se analiza el caso de España como miembro de pleno derecho, tanto de la Unión Europea como del Club de la Eurozona. Andamos ahí, vamos mucho ahí. Ya, Gerardo, todo tuyo. No, quería aprovechar esto que nos invitas a participar un poco. Bueno, el tema político creo que nos interesa a todos
muchos los que estamos metidos en la sociedad, es algo fundamental, ¿no? ¿Cuáles crees tú que pueden ser los factores que externos de la política que puedan, o internos de la política que puedan hacer realmente fracasar el estado de bienestar? Porque yo creo que uno de los aspectos más fundamentales está el desprestigio político en nuestra sociedad y está dándose también en otros países, no solamente en España, ¿no? Pero lógicamente la corrupción es algo que es un lastre muy grande en esta sociedad que está pues perdiendo la fe o la creencia un poco en los políticos, su herramienta práctica para que este bienestar sea efectivo, ¿no? ¿Crees que hay alguna forma de solucionar esto? ¿Cómo crees que está ayudando tanto a la derecha como a la izquierda a que efectivamente los políticos tengan un papel considerado, ¿no? Porque las encuestas decís siempre, bueno, está cada vez peor, ¿no? La conciencia que tiene la gente de la política, ¿no? O de los políticos, ¿no? Sí, sí. Sí, no, de hecho son interesantes incluso aunque uno no tenga un objetivo particular, ¿no? en el análisis de las encuestas del CIS, pero es interesante y curioso verlas alguna vez, ¿no? Cómo están distribuidas y cómo se habla de los políticos con distintas expresiones, ¿no? Se habla de los políticos, los partidos y los grupos y los tal, y al final te das cuenta de que entre los principales problemas de la ciudadanía, en los 5 primeros lugares, dicho de otra manera, en 2 o 3 ocasiones están los políticos. Los políticos, o la política, o los partidos políticos en plural, en fin. Y sobre todo en los años en los cuales, los años más duros, digamos, de la crisis. Y, por supuesto, pues tienes razón, Gerardo, sí que es así, la desafección ciudadana hacia los partidos políticos es una de las consecuencias fundamentales de esa desafección también de los ciudadanos hacia unos partidos políticos que creían que realmente defendían, ¿no? al estado de bienestar. Y vemos como en ocasiones esto no es así. Y como de hecho, hablabas antes de corrupción. Bueno, cuando hablamos de corrupción política podemos hablar de amnistías fiscales, podemos hablar de evasiones de impuestos, de paraísos fiscales, de mil y un factores, de mil y una causas que llevan a que los ciudadanos se van desligando de la política porque van viendo cómo la política realmente no está solucionando sus problemas, sino que en algunos casos incluso los está agravando. Claro. Entonces, en esa situación, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues, lógicamente, intentar acabar con esa suerte de involución, ¿no? en la gestión o en la apuesta por prácticas indeseadas y, por supuesto, en la vuelta atrás en esa línea de privatización, de externalización que se está realizando y que, por supuesto, supone un caballo de Troya para el futuro de un estado de bienestar público. No, me parece muy interesante y pertinente, y en concreto, para seguir profundizando, créeme que cuando termine esta tertulia todos entenderéis el por qué empecé hablando de estado de bienestar y poesía, ¿eh? Eso se encamina. Hay algo que me parece particularmente importante, esencial en este problema, y esto sí que es puramente mi propio entender, ¿no? mi propia perspectiva, y es la paradoja de que cuanto más desea el ciudadano el estado de bienestar, más desafección parece que siente. Es decir, cuanto más vulnerado está siendo el estado de bienestar, más se aleja del único medio que en realidad puede solucionar lo que es la política. Porque para mí esta es la gran derrota. Es decir, para mí, si hubiera un fracaso, una muerte del estado de bienestar, sería esta, que existe una rendición. Por eso también te preguntaba sobre el suicidio y... suicidio, claro, metafórico, ¿no? Y no el ataque, porque realmente llama la atención esta reacción de la ciudadanía, ¿no? Que en lugar de enaltecerse, se va.
elude, ¿no? ¿Por qué crees que esto ocurre? ¿Crees que esto se sucede por la falta de discurso, falta de valores? Bueno, que en realidad todo está relacionado. Falta de discurso, falta de valores, bueno, sí, pero también vuelvo un poco a lo que decía anteriormente. Carencia de esa satisfacción de los intereses, no ya públicos en el sentido amplio del término, sino individuales. El propio ciudadano ve cómo no se cumplen sus deseos, sus objetivos, va sintiendo cómo poco a poco la sanidad, la educación va cada vez peor, y eso lo palpa en el día a día con sus hijos o cuando tiene una urgencia hospitalaria. Claro, en ese sentido parece bastante claro que si no se implementan políticas públicas adecuadas para poder apoyar esa apuesta fuerte por lo público, la ciudadanía va a seguir desligándose digamos, de esa línea que todavía mantiene de apuesta por lo público, pero que no sabemos realmente por cuánto tiempo esto va a ocurrir, sobre todo en España, porque España resulta una de las grandes excepciones en ese sentido. A pesar de que haya caído de ese decaimiento del estado de bienestar, la apuesta todavía sigue siendo bastante firme, ¿no? por un estado de bienestar público y por unos pilares fuertes y, sobre todo, suficientemente financiados y sostenibles, ¿no? Claro, yendo un poco más directo a la respuesta a la pregunta, dicho de un tono un poco más coloquial, ¿no? Cuando a uno le tocan el bolsillo, ¿no? Pues claro, la primera reacción que tiene uno, y en ese sentido no personalizamos, ¿no? Pero es decir, bueno, esto es mío, ¿no? Una reacción, ¿no? Desde un punto de vista privativo, ¿no? Si nosotros no cultivamos esos valores de los que tú hablabas, ¿no? esos principios, esa verdadera importancia e interés que tiene el estado de bienestar tan imprescindible, y partiendo, por supuesto, en primer lugar de los propios políticos, ¿no? Que son nuestros representantes. Si no realizamos eso, lógicamente el estado de bienestar va en caída libre. Y de ahí la tesis que defiendo en el libro es el de que no se están produciendo recortes presupuestarios, sino, como decía anteriormente, lo que se está produciendo es una reforma del sistema propiciado por distintos agentes, no solamente nacionales, sino, por supuesto, comunitarios. Y esto puede tener una marcha atrás, por supuesto que puede tenerla, pero falta esa idea de comunidad, esa pulsión, ¿no? Por lo público, por una, vamos a llamarlo así, una globalización de los problemas. ¿Cuánto crees que tiene que ver en esta ecuación, en este problema, la ecuación Estados Unidos, China, Rusia? Estados Unidos, China y Rusia. ¿Y verdaderamente crees que todo esto está ocurriendo por la pérdida de hegemonía cultural y moral de Estados Unidos y el vacío que ha quedado justo después? Es decir, hemos llegado a encumbrar nuestra propia cultura, hemos llegado a un culmen, que es el estado de bienestar, y una vez que hemos ganado nos hemos quedado en una victoria tan vacía y tan vacua. ¿A dónde vamos? Es decir, sí, y bueno, ahí en ese vacío Estados Unidos de repente pierde la hegemonía frente a China, o por lo menos la económica. ¿Crees que todo esto tiene alguna relación con la caída del estado del bienestar? Sí, por supuesto, hombre. Lógicamente la globalización, claro, no sé, que resumirlo en pocas líneas es muy complicado, ¿no? Pero bueno, uno de los puntos fundamentales, lógicamente, es que precisamente la globalización, el movimiento internacional de capitales, la externalización de las empresas a otros países, la falta digamos, de una esfera supranacional que apueste no únicamente por lo económico, sino por lo socioeconómico, un hándicap muy grande, ¿no? En la propia Unión Europea lo vemos con el dumping social, que tuvo muchos problemas, el famoso fontanero polaco que veíamos hace muchos años, ¿no? Realmente en la Unión Europea creo que se podrían hacer muchas cosas, muchísimas cosas, independientemente de lo que Estados Unidos pudiera realizar en un momento determinado.
o China o Rusia, que lógicamente nos encontramos en un mundo distinto al de hace 20 o 30 años, pues por supuesto que nos encontramos en un mundo distinto. Pero la Unión Europea debería avanzar, como decía anteriormente, y es un concepto ya olvidado, o bueno, que se está intentando recuperar ahora, ¿no? Hacia una unión verdaderamente política. Y esa unión política no implica únicamente, como vemos por ejemplo en el caso italiano, ¿no? Y con esto no quiero, no soy partidista, no favorezco a uno ni a otro estado, ¿no? Pero tenemos que entender que, claro, por ejemplo ahora con Italia, ¿no? Cuando le han devuelto los presupuestos, ¿por qué se devuelven los presupuestos? Se devuelven los presupuestos porque hay un pacto de estabilidad y crecimiento y unas reglas, ¿no? Y se dice, bueno, si estas reglas las incumples, te voy a sancionar, ¿no? En el caso italiano o en cualquier otro caso, a lo mejor ese Estado miembro dice, no, mira, es que yo quiero hacer con el dinero que he recaudado, pues quiero apostar, por ejemplo, por, yo qué sé, por reinvertirlo en una educación mejor, en una sanidad mejor. Y las reglas de estabilidad en todos estos años han sido muy firmes, han sido muy... Bueno, de hecho, por eso se llama el austericidio, ¿no? Han sido salvajes, ¿no? Y han llevado a lo que han llevado. Han llevado a que siempre que ha habido recortes, los recortes han ido hacia la parte social. Siempre. La primera línea de recorte siempre ha sido la social. Entonces, claro, la Unión Europea en ese sentido tendría que hacer un examen de conciencia mucho más intenso y valorar hacia qué mundo quiere dirigirse. Vemos, por terminar, ¿no? En los objetivos de Lisboa, ¿no? Vemos cómo, y eso lo comento en el libro, a mitad de camino se cambia de idea, ¿no? A partir de ahí los objetivos sociales se encuentran vinculados exclusivamente al crecimiento económico y a la creación de empleo, que es como un mantra que además estamos escuchando siempre, incluso los políticos españoles. Crecimiento económico y creación de empleo, solo eso, como si la Europa social se construyese únicamente con dos frases o con dos expresiones mágicas, ¿no? Y no es así, hay que verdaderamente reflexionar sobre lo que queremos para Europa y lo que queremos por supuesto, para España, ¿no? Sí, parece que en este periodo casi de tierra de nadie, Europa va a tener la oportunidad de hacer lo que hizo Estados Unidos, pero al revés, independizarnos nosotros de ellos, y lo cual no es difícil. Pero hablando de futuro, hay muchos autores que precisamente hablan de la incongruencia de hablar de una sociedad de clase y una sociedad industrial. Seguro que esta dicotomía la tienen más que trabajar, pero para los demás sería imposible pensar que existe una sociedad de clase dentro de una sociedad industrial si la sociedad industrial concibe que ambos existen en la misma situación, es decir, dirigentes y dirigidos. Y en ese futuro, este concepto me parece muy adecuado, que lo propusieron muchos autores, pero, en fin, no vamos a... Esta concepción me parece interesante porque, claro, hacia ese futuro político probable, o a donde pensamos, que yo también coincido contigo en ese deber, porque yo creo que es un deber imperioso, unirnos como unión política, como Unión Europea política, ese régimen hacia dónde debe dirigirse. Porque lo que, por ejemplo, vemos en otros estados, y que incluso parece que estamos en una época en la que cualquier territorio occidental es como un laboratorio, como una probeta, vemos por un lado aquellos que se contraponen como regímenes, no vamos a llamarlos fascistas, pero cercanos a la extrema derecha, desde la República Checa, Polonia, Hungría, Italia, tal y como está. Pero luego vemos otro, que por ejemplo es el canadiense, que también en cierta manera parece que en Francia toma forma, que creo que está trascendiendo verdaderamente la democracia hacia algo que era el final obvio de esta sociedad industrial, que era la tecnocracia. ¿Crees que ese es el futuro al que nos dirigimos, al que debemos dirigirnos o al que debemos evitar? Bueno, la tecnocracia también depende un poco de qué estamos hablando concretamente. La tecnocracia respecto de, a lo mejor, lo que sería un sector económico, por ejemplo, o un sector empresarial en concreto, o la tecnocracia, por ejemplo, que también lo comento en el libro, como línea de actuación de, por ejemplo, la Unión Europea. La tecnocracia, uno
desde mi punto de vista, uno de los problemas fundamentales que ha habido en la crisis y para la solución de la crisis desde Bruselas ha sido precisamente ese avance tecnocrático, ese deslinde que se ha realizado dentro de lo que sería el esquema institucional de Bruselas entre lo que serían el Consejo, la Comisión, el Banco Central Europeo y, por otro lado, el Parlamento Europeo, que es donde se residencia la voluntad popular de los pueblos de la Unión Europea. Y vemos como en las grandes reuniones el Parlamento Europeo o ha tenido un papel menor o ha sido absolutamente excluido. Hay veces que no ha sido ni invitado a participar. Entonces, claro, en ese sentido, ya eso te da es como un símbolo, ¿no? Te da una idea de hacia dónde nos dirigimos, ¿no? También, por ejemplo, como solución a la crisis, se han aprobado una serie de programas, una serie de tratados comunitarios, así como de derecho internacional, y en ellos se han creado consejos, los cuales no han sido elegidos democráticamente, sino que han sido elegidos a partir de las propias instituciones ya creadas, las cuales, a su vez, sus líderes no han sido aprobados democráticamente. Entonces, en ese sentido, observamos cómo también se produce una falta de democratización dentro del propio organigrama de la Unión Europea. Vemos, por tanto, que son como distintas piezas de un puzzle que poco a poco, cuando uno las va cogiendo y las va comprendiendo y las va, digamos, amalgamando, juntando, justaponiendo, pues poco a poco se va creando una figura y esa figura pues parece que está siendo la caída de como vemos aquí, ¿no? En la viñeta, ¿no? de la casa del estado de bienestar, ¿no? En pos de un estado tecnócrata, interpreto, de un sistema mucho más tecnocrático, ¿no? Un sistema más alejado del pueblo, diría. De gestión. Sí, de gestión. De gestión y de una mirada economicista, puramente economicista y menos política y menos social. Yo creo que es el momento de que nos lea otro fragmento antes de la última pregunta. Vale. No voy. Lo prometido es deuda, ¿no? Entonces la conclusión, ¿no? Efectivamente. Bueno, parte de ella porque el epílogo es muy largo. No es para menos, ¿eh? Y con todo lo que estamos hablando. Sí, mira, al final, sí, ¿no? Del propio discurso ciudadano puede constatarse el pesimismo enorme de la población hacia el futuro del estado de bienestar. Quizá por ello ha aumentado durante la crisis el apoyo ciudadano al Estado para la corrección de la desigualdad ascendente, así como el porcentaje de españoles que vería con buenos ojos el pago de más impuestos para mejorar los servicios públicos, que lo comentaba anteriormente. Recientemente, Eurostat, en cifras de 2018, ha publicado que la tasa española de empleo vacante es la segunda más baja de la Unión Europea, lo que se encuentra en íntima relación con el elevado paro estructural, que a su vez es consecuencia de la baja especialización del sistema productivo español. Algo sin duda alarmante, dada la actual tasa de paro, que todavía casi duplica la de 2007, el déficit crónico de la Seguridad Social y la reducción de 35.000 millones de euros de masa salarial entre 2008 y 2016. En este sentido, la apuesta decidida por una economía dinámica de mayor valor añadido, inversora en tecnología e investigación, a la par que garante de la educación y el bienestar, debería ser entendido como una obligación de Estado más que como una opción dentro del abanico de posibles alternativas. Y termino con una idea de Cottarello. Señala Cottarello que el estado de bienestar siempre ha resultado un fenómeno dual que conlleva la existencia simultánea de un imperativo moral, la búsqueda de la igualdad y la justicia social, y de un imperativo económico en favor de una relación productiva y racional entre el Estado y el mercado. Pero dicha relación quiebra con el presente avance hacia la reforma sistémica del estado de bienestar, de carácter, pues, estructural y que, en consecuencia, llegaría para quedarse. Muy bien, pues, naturalmente era la última pregunta. Yo también tengo que cumplir con mis deudas, que era justificar por qué empecé como empecé. Todos conocemos cómo... abajo el sistema. Todos conocemos cómo Aristóteles interpreta la creación poética. Bueno, no solo Aristóteles, sino otros tantos.
No pienso sentar cátedra y menos con Juan delante, pero porque ya hemos mantenido debates al respecto, pero sí que diré que, en palabras de Aristóteles, parafraseando a Aristóteles, no es ni mucho menos mi opinión, o sí, ahí lo dejo, que la creación poética era como una especie de diálogo interior, ¿no?, con la divinidad, en busca de todas aquellas respuestas que no podían satisfacer otras disciplinas. Era ese diálogo interior que nos permite también conocer qué era lo bello, pero claro, siempre entendiendo que en Grecia lo virtuoso, lo bello, era también lo moralmente aceptable. Precisamente por esa cita que acabas, ¿no?, creo que la fractura del sistema precisamente se produce con esa falta de fundamento moral, porque el fundamento económico vemos que está de maravilla, intacto. Y por eso te preguntaba sobre cómo debe entender un poeta el estado de bienestar. Y la última pregunta que te hago es si entiendes que es un buen momento para volver a hacernos preguntas o para volver a buscar respuestas como lo hace un poeta. Y si crees que la sociedad europea o la sociedad occidental sobre todo está verdaderamente preparada para ser demócrata sin pasar antes por este proceso casi poético, casi creativo. Porque esa respuesta, a fin de cuentas, no nos la puede dar ninguna disciplina científica por ahora. Ergo, tiene que ser naturalmente creativa. ¿Qué opinas? Bueno, por supuesto que sí, yo creo que, pero no ahora, yo creo que siempre hay que hacerse este tipo de preguntas, ¿no? Y quizá ahora más que nunca, ¿no? En precisamente la poesía es dentro del conjunto de las letras y de las humanidades, ¿no? Forma parte de ese conjunto de estudios y de disciplinas que han sido precisamente atacadas durante la crisis. Así que incluso ahora más que nunca habría que hacerse este tipo de preguntas. Y por supuesto, desde un punto de vista poético y más alguien que como tú, ¿no? que tratas tan excelentemente, ¿no?, la idea política y que siempre estás reflexionando sobre ella, por supuesto. Hombre, lógicamente, pedirle a cualquier ciudadano que reflexione en términos poéticos es bastante complicado, ¿no? Pero sí desde un punto de vista humanista, quizá, ¿no? Y por eso, una vez más, creo que sería interesante no solamente a partir de los Estados miembros, sino desde una idea comunitaria, ¿no?, desde una idea europea, expandir esta visión de la necesidad de fortalecer no solamente los estados de bienestar, que lógicamente han sido muy resumidos, ¿no?, ahora en esta charla que estamos manteniendo, porque lógicamente también podríamos hablar de los aspectos más culturales y más humanistas, que por supuesto también forman parte del estado de bienestar, empezando por la propia educación, ¿no? Y en ese sentido, pues creo imprescindible hacer este tipo de preguntas y, a ser posible, que sea el marco comunitario el que también no solamente nos mande dardos de contracción y de austeridad y de estabilidad y de equilibrio presupuestario y demás historias, sino que también nos lance esa idea que durante muchos años también se hizo bastante bien, sobre todo en los años 90 con la llamada Europa de los Ciudadanos, a partir del año 1992 con el Tratado de Maastricht, y que se recupere esa idea, ¿no?, de queremos formar parte de Europa. Y en ese sentido quizá también podamos responder, si es que cabe alguna respuesta, acerca de esa eterna pregunta de si existe verdaderamente un pueblo europeo o no existe, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro. Creo que ha sido una tertulia fantástica y ahora es el turno del público. No sé si hay alguna pregunta más que queráis hacerle a Álvaro. Yo creo que lo difícil es no hacerle preguntas, pero dado el tiempo reducido que tenemos, creo que es la oportunidad idónea. Antonio. Simplemente se pueden plantear mis preguntas, pero como es un tema tan complejo, concretando mucho con los actuales políticos, ¿vale? ¿Tú crees que
centrándonos en España, sin irnos a Europa para no extraviarnos mucho, con los actuales líderes políticos que tenemos, ¿tú crees que podemos ir en esa dirección de conseguir la Europa política? Yo creo que sí. Realmente la idea es precisamente eso, la apuesta por lo público, ¿no? Y vemos cómo ahora se ha producido, o parece que se está produciendo, un cambio, ¿no? De tercio en este asunto. Lo que no sabemos es si verdaderamente esto va a ser, como decía anteriormente, un pequeño stop para volver a caer, o si verdaderamente va a ser un relanzamiento de la Europa social, o al menos de la España, ¿no? Ya que, como decíamos anteriormente, las competencias, ¿no?, están en el plano nacional. De lo que se trata, no únicamente de buscar un político salvador que apueste por ello. Bueno, cuando digo un político digo muchos políticos, ¿no? Sino, yo creo que la respuesta, y ya hemos visto, por ejemplo, que resulta maravilloso, ¿no?, esas manifestaciones de los pensionistas. Los pensionistas, cuando deberían de ser los jóvenes los que tuviesen que hacer una manifestación masiva de millones y millones de personas, y no se realiza. Parte de nosotros mismos, el movernos y el, como tú decías anteriormente, no solamente desde un punto de vista poético, que también por la parte de la Europa cultural, ¿no?, sino en general, parte de nosotros realizar esa reflexión y pensar, queremos esta Europa de la que tanto discutimos y que en algunos casos tiene esa suerte de relación de amor-odio, ¿no?, porque claro, también ese sueño europeo o esa España social, como tú decías también al principio, ¿no?, forma parte quizá de un ideario que se ha quedado, ¿no?, en la mentalidad de la gente, ¿no?, y que han disfrutado sobre todo nuestros padres, al menos partiendo de nuestras edades, ¿no? Y que vemos que, por ejemplo, la población, sobre todo la más joven, no está pudiendo disfrutar. Yo, precisamente hoy me estaba leyendo un artículo en El País, creo que era de Andreu Misé, que hablaba sobre las nuevas políticas sociales y hacía una defensa clara del salario mínimo interprofesional. Y leía ese análisis y te dabas cuenta de que políticas, y no voy tampoco a destacar únicamente el salario mínimo interprofesional, porque es una de tantas, ¿no?, aunque es verdad que quizás resulte la más importante, ¿no? ¿Hasta qué punto pueden llegar, ¿no? ¿Qué es lo que pueden suponer para personas que están cobrando 600, 700 euros, que luchan por buscar un alquiler digno, una vivienda apropiada? Y claro, si uno consigue, por un lado, que parece que se conseguirá subir ese salario mínimo interprofesional a 900 euros, y por supuesto la segunda parte, que todavía no se cuenta, pero que ya veremos, que es luchar contra toda la economía sumergida que se va a crear para precisamente no cumplir con ese mandato legal, pero si se consiguen esas dos, digamos, conquistas, ¿no?, si se llega a ese final, ¿no?, del camino, yo creo que veremos mejoras, por supuesto. Por supuesto. Y Antonio, por supuesto que eso, como decía anteriormente, ¿no?, es parte de nosotros mismos. Parte de los políticos, por supuesto, porque son nuestros representantes, pero parte de nosotros para exigirles a ellos, ¿no?, que tenemos que apostar por lo público. Por nosotros también, ¿en qué sentido? Pues también, lógicamente, en nuestra participación democrática, no solamente en el voto, sino en tantas otras actuaciones que podemos realizar, porque la participación política no es únicamente ir a una manifestación, es votar, es apoyar a organizaciones no gubernamentales, ingresar en partidos políticos, en fin, crear tu propio partido. ¿Te estás interesado ¿En crearlo? En fin, que sí, contestando a tu pregunta, yo creo que sí, que yo quiero confiar en ello y espero que nosotros les obliguemos a que sean dignos de nuestra confianza. Por tu respuesta, que me ha surgido una pregunta, porque como has comentado el tema del salario mínimo interprofesional,
Y es que hace tiempo leyendo sobre el tema, pero no me pida quién era el que lo escribía ni nada, pero simplemente la conclusión de ese artículo que leí es que probablemente la actividad política tendría que ir más encaminada a propiciar que ese salario mínimo interprofesional que tenemos fuese digno con lo que está, es decir, controlando el tema vivienda, controlando el tema sanidad, controlando el tema propiciando que el acceso a una vivienda no sea lo que supone hoy para cualquier joven, más que la medida que, por ejemplo, se va a tomar esta de incrementar el salario mínimo interprofesional, porque lógicamente eso tiene un precio en otra esfera. No sé si tú eso cómo lo ves o si tenía razón este hombre que planteaba este tipo de cosas. Hombre, es que al final terminamos dando vueltas como un ratón, ¿no? Pero llegamos al mismo punto siempre. Depende de qué es lo que, o sea, de qué punto de partida tú salgas, ¿no? Si tú realmente piensas que es digno de que todo ciudadano tenga, si no una vivienda, sí lógicamente las condiciones necesarias para obtener una vivienda o un alquiler digno. Si uno piensa que es necesario que la educación pública, en caso de querer, ¿no?, una educación pública pues sea adecuada y sea sostenible, y así como con todos los pilares del estado de bienestar, si uno quiere eso, lógicamente todo tiene un precio, pero es que tiene un precio el estado de bienestar como tiene un precio tantas otras cosas en el mundo. El que, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional implique X miles de millones de euros, es igual que lo que pueda implicar cualquier otra actuación. Por ejemplo, no sé, la subida del armamento militar, de la contratación de armamento militar. Bueno, pues si suben 1.000 millones, y yo con ello no digo que no sean necesarios, o sea, yo ahí no entro en que a lo mejor haya que renovar X armamento militar, vamos a poner por caso, ¿no? Pero a lo mejor si se recorta de determinadas partes que no son tan imprescindibles, se puede bascular hacia la financiación de otro tipo de, digamos, de actuaciones, ¿no?, de programas. Pero yo aquí con esto, por ejemplo, no quiero entrar, aunque lo he puesto como ejemplo y quizá he pecado yo mismo, no quiero entrar con esto de los recortes aquí o recortes allá. Aquí lo importante es verdaderamente tener una conciencia clara de lo que se quiere. ¿Se quiere verdaderamente apoyar el estado de bienestar? ¿Sí o no? A partir de ahí se buscan soluciones. Totalmente de acuerdo. Bueno, no sé si os surge alguna pregunta más, seguro que sí. Pero si queréis hacerla ahora, hablad ahora, no creamos un partido, pero sois todos militantes de Cornucopia. O callad para siempre, queridos militantes. Pues creo que es momento, Álvaro, de despedirnos, de desearte mucha suerte mañana, que además presentas en Granada, ¿no? En el Centro Andaluz de las Letras, en Granada, que después de una gira, bueno, de una tournée, mejor dicho, intensísima, creo que no va a haber rincón en España que... No, ojalá. Eso es lo que debería hacer. Creo que es un ensayo muy pertinente y, por supuesto, brillante. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti a vosotros por haber compartido esta noche con nosotros, esta velada, y os invito a que nos veamos el lunes que viene, como no, aquí a las 8, como siempre, para Cornucopia, el Toro Celeste. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros.